todo se empezó a volver pues virtual, ¿no? Pero además de la noche a la mañana. Lo que yo me llevo de la pandemia es, claro que se puede, pero pues no existe como el contacto humano. Lo peor que puedes hacer tú como compliance officer es hacer que no viste o no ver. O sea, y lo segundo peor, no levantar la voz. El core del compliance es poner límites. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Hoy estamos en otro capítulo más de esta serie de podcast llamada Visiones 2030. Y hoy tengo el gusto de compartir la mesa con un muy buen amigo, Luis Cabrera. Luis, ¿cómo estás? Bien. Muchas gracias, Luis. Gracias por invitarme acá con el gusto de platicar de estos temas tan interesantes. Buenísimo. Pues vamos a platicar de cómo va a ser el 2030, pero vamos a hacer pequeño una reflexión de esta década. Entonces vamos a empezar con preguntándote, ¿te acuerdas cómo estabas en enero del 2020 cuando empezaba esta década? Sí me acuerdo, el mundo era tan diferente, ¿no? Sí. En enero todavía, pues el mundo era normal, tú ibas todos los días a la oficina, eran unas jornadas en la oficina de, no sé, 8 a 7, 8, 9 de la noche, juntas todo el tiempo, presenciales. Y como que no teníamos nadie idea de lo que iba a pasar 2 meses después, ¿no? Con el mundo, pero sí recuerdo muy bien. Pero cuesta trabajo recordar, ¿no? Por la capacidad de adaptarte a las nuevas circunstancias. Sí. Pero me acuerdo que todo era mucho más presencial, mucho más. Por ahí había tendencias, ¿no? Empezaba este famoso flex work, ¿no? Sí. No ir a la oficina siempre, open space, no todo abierto, vamos a estar juntos en estar en contacto y y básicamente me acuerdo de eso, ¿no? De que la vida era sumamente distinta a lo que hoy conocemos y a lo que ya nos adaptamos en particular en la industria farmacéutica, ¿no? Sí. ¿Y te acuerdas de esas, ya sabes, esos meses donde estuviste encerrado, donde todo cambió en la oficina? Y obviamente pues tú ya estabas en ese rol de compliance, ¿no? Sí. ¿Cómo fue? Pues ¿cómo fue? Fue de un día a otro, te tuviste que ir a encerrar a tu casa, con la incomodidad o la sorpresa que eso implicaba, ¿no? Como que antes trabajar en tu casa era como, pues ni está trabajando, ¿no? Sí. O tú pedías un día porque a lo mejor te sentías mal y así, pero no existía esta parte de, pues sí trabajo en casa, ¿no? Incluso uno mismo en casa, cuando se llevaba a trabajo, pues te costaba un poco más concentrarte y así, ¿no? Tu casa era tu casa. Y de repente, de un día para el otro, cierran oficinas, ¿no? O sea, a mí me tocó en la compañía que yo estaba en ese momento, y bueno, de un día para otro, pues trabajar en su casa, juntas todo el día, ¿no? Yo trabajaba en ese entonces en una empresa europea, entonces, pues llamadas 6 de la mañana, 7, 8, 9, 10, ¿no? Y luego, como no había esta jornada de bueno, ya, agarro mi coche, ya me voy, ya terminó, ya desconecto, tú te seguías, ¿no? Sí. Y así fue, pues por lo menos 2020 y la primera mitad de 2021, ¿no? Me acuerdo mucho también en 2020, pues obviamente toda esta tendencia de hay que juntarnos y open space, pues bye, ¿no? Tenías un cubrebocas. Me acuerdo también que en la empresa en la que yo estaba en ese momento hubo una mudanza, nos mudamos de oficina. Entonces me tocó ir con cubrebocas así y con, ¿no? Que antes cuando empezó la pandemia era cubrebocas, como careta y guantes incluso, ¿no? Me acuerdo que hasta nos dieron guantes. Y pues ahí sacando expedientes y sacando carpetas y todo para ponerlo en cajas y luego irte a otra oficina. Fue surreal, ¿no? ¿Verdad? Ese tema fue como, un poco que estoy trabajando, ¿no? Sí. Pero también en algún punto, personalmente yo me sentía como muy afortunado, ¿no? De poder seguir trabajando. Había gente que no tenía esa oportunidad, ¿no? Sí. Y pues la virtualidad como que fue tomando mucho más forma y hoy por hoy pues ya es lo normal. ¿Sí? Es la nueva normalidad que en ese momento decíamos, no, la nueva normalidad, pues sí, pero todo el mundo pensamos que iba a acabar pronto. Sí.
Yo me acuerdo que en la compañía decían, no, esto empezó en marzo, ¿no? No, en junio esto seguramente ya, ¿no? Y algunas personas decían, no, hombre, van a ser 2, 3 años, ¿no? Y pues tenían razón, ¿no? Todos Sí. los más pesimistas tenían razón, ¿no? Entonces, fue una etapa Oye, dura. y cuéntame un poco qué cambió en la industria, o sea, porque pues obviamente tantas personas enfermas en todo el mundo, sí vamos a producir una inyección que te ayude y que te pueda pues evitar que te enfermes de COVID. Ujú, Pero de ahí nos dimos cuenta de que también producir un medicamento que contrarreste esta pandemia pues, sucedió mucho más rápido que el ujú. periodo normal, Sí, ¿no? sí, sí. De pues 10 años de que se encuentra la molécula y de ahí a que la comercializamos, esto fue rápido, ¿no? Rápido, sí. Entonces, vemos ese cambio también en la industria Ujú, de los medicamentos, ujú. la biotecnología que ya venía, ¿no? Sí. Entonces, estos 5 años que vivimos, pues sí traen una revolución en muchos aspectos. Ujú, ujú. Cuéntame un poquito, ¿cuál es tu visión? ¿Cuál es el termómetro que tú tienes después de estos 5 años de tanto cambio? Pues mira, yo creo que lo primero que sucedió cuando empezó este tema de la pandemia, pues todo el mundo nos tuvimos que encerrar en sus casas, ¿no? La industria farmacéutica tiene un modelo bastante arraigado, ¿no? De llegar a los profesionales para la salud, para poder vender sus medicamentos, llevarles materiales, incluso muestras médicas en ciertas medicamentos, etcétera, etcétera. Pues todo eso empezó a cambiar, ¿no? De entrada, yo me acuerdo que en la compañía en la que estaba se decidió guardar silencio, ¿no? Porque muchas farmas, como la pandemia per se trajo muchísimo foco a la industria farmacéutica, muchas empresas lo aprovecharon. Sí. Y muchas empresas empezaron a pues hacer cosas que a lo mejor no estaban tan dentro de compliance, o a lo mejor estaban haciendo prácticas que pues contravenían algunos códigos o compromisos de la industria, tanto nacionales como internacionales, etcétera, etcétera. Por ejemplo, hubo compañías que empezaron a regalar cubrebocas, y eso lo usaron como, pues un poco como promoción, ¿no? Sí. Entonces, yo me acuerdo que la compañía en la que yo trabajaba en ese entonces decidió guardar silencio, ¿no? Incluso, paradójicamente, hicieron una campaña de yo guardo silencio, yo no te voy a molestar a ti, médico, con todo lo que estás viviendo. Los médicos, además, desafortunadamente, pues fueron los más golpeados por la pandemia, y no nada más Claro. por la pandemia, incluso por ciertos hospitales de gobierno, ¿no? Entonces, como que pues sí, fue lo primero que cambió, ¿no? El hecho de ir a visitar a un representante de manera presencial ya no se puede. Sí. Entonces empezaron estos temas de la visita virtual y preguntas muy, muy concretas del equipo. Hoy lo podemos hacer por WhatsApp, o la podemos hacer por qué plataforma, qué tengo que hacer en temas de privacidad, etcétera. Empezaron estas preguntas que pues no estábamos preparados para eso. Y luego empezó todo este tema también de la complicación. En la empresa en la que yo trabajaba repartía mucha muestra médica, pero pues repartir muestra médica pues era romper un poco con las medidas de la pandemia, ¿no? Entonces, por ahí pudimos, en materia de compliance, darle un poco de forma a esta nueva manera de entregar muestra médica, ¿no? Que se hacía pues a pie de calle, ¿no? El doctor salía, Sí. con un cubrebocas, te firmaba, limpiábamos absolutamente todo, entregábamos la muestra médica, o sea, era como una adaptación, ¿no? Bien dura. Y, por ejemplo, en materia o sea, nos dimos cuenta, en la industria farmacéutica existe pues evidentemente esta necesidad de educar a los médicos, ¿no? Sí. Ya sea que pertenezcas a innovación o a una compañía que vende medicamentos fuera de patente o genéricos, pues siempre estar educando al médico, ¿no? Y eso es como muy, pues muy tradicional, es y es parte ¿no? de... Sí. Esto también cambió muchísimo, ¿no? O sea, los médicos que antes, no digo que todos, pero algunos médicos pues incluso exigían congresos, ¿no? Yo quiero ir a tal congreso. Pues todo fue virtual después, ¿no? Sí. Entonces, eso en materia de compliance te baja un poquito el tema del riesgo, de estarlos viajando, de pagar viáticos, de incluso la propia integridad física del médico. O sea, todo se empezó a volver pues virtual, ¿no? Pero además de la noche a la mañana. Entonces hubo que adaptarse
pues muy rápidamente, ¿no? Sí, yo recuerdo, yo en ese tiempo trabajaba también para una empresa no farmacéutica, pero que vendía el producto que más se usó a nivel global, desinfectante de manos. Ah, mira, ¿no? claro. Y ahí también teníamos de alguna forma contacto con hospitales y con médicos, y la educación médica continua, pues obviamente es algo que te ayuda a conectar con los médicos, claro. ¿no? Porque pues existe esta visión de que el médico muchas veces no tiene el dinero para pagarse un congreso que está sucediendo en California, donde van a ir 3,000 médicos. Entonces la industria farmacéutica, ¿no? Y la industria pues de OTC también, ¿no? Que era donde yo estaba, se invitaban a doctores. Y empezamos a ver que los doctores, pues de repente les llegan 10 invitaciones para el mismo congreso de todos, ¿no? Sí. Entonces ahí empieza a cambiar todo. Sí. Y se vuelve algo bien diferente. Pero en esos cambios, algo que también sucedió fue el tema de salud mental, salud emocional, desde luego. Donde pues nos empezamos a dar cuenta de que vivir, trabajar, cocinar, educar, todo pasaba en el mismo espacio, y pues la mente empieza a jugarte cosas bien diferentes, ¿no? Sí. ¿Qué has visto ahí? Porque pues eso se quedó. O sea, realmente digamos como que destapamos el tema de salud mental durante COVID, y ya se empezó a hablar, y ahora es algo ya más recurrente. Ya tenemos pues leyes, la NOM 035, que te empuja un poquito a las empresas de, oye, hazle caso a tu empleado, cuídalo. Haz una encuesta al año. Haz una encuesta, ayúdalo, ¿no? Entonces, tenemos ese cambio, y es algo que pues, tú, como compliance, yo que estuve muchos años haciendo eso, pues nos dábamos cuenta que ese era un gran problema. O sea, la salud mental, la salud emocional de los empleados, cómo se relacionan, las conductas. Abordemos ese tema un poquito. ¿Cuál es tu visión ahí? ¿Qué ha cambiado? ¿Cómo estamos? Yo creo que sí, sin duda la pandemia fue un detonante para estos temas de salud mental que siempre han sido como un poco tabú, ¿no? Creo que el hecho de decir que vas al psicólogo, que has ido al psicólogo, que tuviste que ir al psiquiatra o que estás medicado, como que siempre hay cierto estigma. Pero yo sí creo que la pandemia, pues sí, sin duda acentuó este tipo de problemas. Cosas tan fáciles como desconectarte, como aprender a desconectar. A mucha gente pasó la pandemia sola, ¿no? Hay mucha gente que a lo mejor, yo recuerdo mucho el caso de una persona con la que yo trabajaba, que él vino de otro país y bueno, para él él llegó me parece que en enero del 2019 y dijo, voy a conocer México todo lo que pueda, lo que me han dicho, qué bien, qué gran oportunidad. Y a los 2 meses, encerrado en su casa, absolutamente solo, ¿no? Me acuerdo que él comentaba mucho este tema de salud mental por el tema de que dijo, voy a adoptar un perro porque me siento absolutamente solo. Entonces, creo que algo que sí cambió es que sí apreciamos el contacto humano. O sea, esta virtualidad sí fue como, bueno, sí puedo trabajar en mi casa, ven, yo les decía que sí, no somos todos flojos, ¿no? Sí, somos responsables y todo, hasta cierto punto. O sea, creo que sí, lo que yo me llevo de la pandemia es, claro que se puede, pero pues no existe como el contacto humano, ¿no? Y estar sin hablar con alguien, una jornada laboral de 12, 13, 14 horas, pues es obviamente que te pega en la salud mental. Entonces yo creo que eso fue cambiando un poco el mundo y empezaron a surgir pues más temas de salud mental. Se empezó a abrir un poco la conversación también a temas de género, que yo me acuerdo que antes no existían. O sea, antes de la pandemia no existía tanto como tal una política corporativa de diversidad y de inclusión. O sea, creo que eran pocas las empresas las que las tenían. Sí. Y creo que eso se empezó a mover. O sea, creo que la pandemia sí movió muchas cosas de esas. Incluso temas de ambiente, ¿no? No sé si recuerdas algunos videos que pasaban de Venecia, la mano del humano, ¿no? Había delfines en Venecia, sí, que tú dices, wow. Yo recuerdo haber visto así en Acapulco, en la costera, en el mar de la costera, en la bahía de Acapulco, una tortuga, ¿no? ¿Cuándo has visto una tortuga? ¿No? O sea, como que eso empezó a decir, bueno, el ser humano pues sí tiene una mano bastante pesada en la ecología, y entonces empezó a formar esta conciencia. Yo creo que en temas de salud mental, en temas de género, en temas de medio ambiente,
Sí. ¿no? Y de ser como un buen ciudadano corporativo, ¿no? O sea, Sí. esta responsabilidad que tienen todos de la sociedad, ¿no? Sí. Ahora, mencionaste algo bien relevante, o sea, el ciudadano corporativo, la empresa socialmente responsable, los líderes que deben de dar un ejemplo, pero ahí tenemos un reto, ¿no? Como compliance officers te vas encontrando que el hombre ideal, la mujer ideal no existen, realmente, o sea, ya cuando tú puedes ver una marca, una marca muy prestigiosa y dices, wow, esta empresa debe de ser espectacular, ¿no? Y de repente sale una nota, como las que hemos visto recientemente, claro, o sea, en el concierto de Coldplay, ahorita salió la destitución del CEO de Nestlé por relaciones personales que no fueron comunicadas correctamente, por conductas muy humanas, ¿no? que suceden todo el tiempo, pero que no están alineadas con la política y la visión de las empresas, ¿no? Totalmente, sí. Entonces, ahí como compliance officer, ¿cuál es tu visión? Porque pues, estas cosas siguen pasando, o sea, una y otra vez. Sí, nada, yo creo que, híjole, yo creo que ser compliance officer te enseña mucho a temas de conducta humana, Sí. o de naturaleza humana. Sí. Porque se tiene este estigma o este arquetipo del compliance de que nada está buscando errores y está monitoreando y está viendo, ¿no? Pero también trabajas mucho con la naturaleza humana, en temas de tolerancia a la frustración y en este tipo de temas muy humanos que van surgiendo, ¿no? Que es la definición del libro de conflicto de interés, pues son los casos que tú acabas de mencionar, ¿no? Entonces yo creo que como compañía sí se deben tomar medidas y el compliance officer tiene un rol absolutamente fundamental. Si bien es cierto, porque tampoco hay que ser poco realistas, o sea, el compliance officer puede establecer medidas, establecer mitigaciones, tener un plan para este tipo de cosas hasta cierto punto, pero siempre hay un gramo o un espacio pues, de libertad y de conducta humana. Claro. Tú por una política de conflicto de interés, la más robustecida que tengas y los controles más robustecidos, tú nunca vas a impedir que una persona decida tener una relación con un subordinado. O sea, esa decisión, pues ya no está el compliance ahí, ¿no? Entonces creo que como compliance, yo creo que lo primero que se tendría que hacer en estos temas es, pues sí entrenar, sí organizar campañas de este tema, comunicarlo muy bien, pero también actuar, ¿no? Un poco arrastrar con el ejemplo, ¿no? Y no nada más el compliance, sino desde el general manager de la compañía, todos los líderes. Señores, esto es algo que pues, no podría pasar, no debería pasar si es que queremos que la organización pues tenga una buena reputación, ¿no? Claro. Entonces creo que sí hay responsabilidad en el compliance officer, sin duda, ¿no? Pero creo que también hay un grado de margen de conducta humana que de la única manera en la que puedes controlarlo de alguna forma o evitarlo, pues es poniendo el ejemplo. Claro. ¿No? Sí, porque al final son decisiones de una persona o de dos personas que necesitan tener un criterio para determinar si lo que van a hacer va a tener un impacto positivo o negativo. Claro, ¿no? claro. Y sobre eso asumir las consecuencias, ¿no? Y si eso, sí, totalmente. Y si eso sucede, pues tomar medidas, ¿no? O sea, como compliance, creo que lo peor que puedes hacer tú como compliance officer es hacer que no viste o no ver. Exacto. O sea, y lo segundo peor, no levantar la voz. Si tú ves que está pasando algo así, tienes que abrir el tema, ¿no? Sí. Y a lo mejor las personas de Nestlé o de la empresa que me digas, debieron haberse, el compliance a lo mejor debió haberse sentado con las dos personas, entender la relación, documentarlo desde cuándo está sucediendo y establecer una medida de mitigación. No te puede reportar una persona con la que tienes una relación sentimental porque pues, evidentemente vas a anteponer tus y sus intereses con los de la compañía. Claro, estás completamente viciado. Entonces creo que hay que ver, hay que hablar y hay que actuar, ¿no? Sí. Oye, y tú como compliance officer, pues ya llevas algunos añitos en este negocio. Sí. ¿Cómo ha evolucionado? O sea, ¿cómo era cuando empezaste? Porque yo empecé en eso pues, por ahí del 2008 y era muy distinto. O sea, cuando te decían tú eres compliance officer, decías, ¿y eso qué? O sea, ¿qué hago? ¿Cómo? Ajá, ¿no? ajá. Entonces,
sí la evolución es fuerte, o sea, pero quiero saber tu opinión, o sea, ¿cómo tú lo ves? Yo creo que sí, sin duda. O sea, cuando nace la figura del compliance officer, sin duda pues era algo totalmente nuevo, ¿no? Yo creo que la gente lo agarró como con poca seriedad, ¿no? Tal vez. A lo mejor dijo, ay, bueno, pues es un requisito, un check, ¿no? Que hay que cumplir, ¿no? Y también luego el mismo compliance officer, a ver, ser compliance officer no es fácil. Tienes que tener un muy buen manejo como de emociones. Sí, sí, buena inteligencia emocional. Exacto, sí. Tienes que ser muy asertivo, Sí. tienes que aprender a decir las cosas bien, porque pues tu trabajo es poner límites, tal cual, poner límites, ¿no? Ver el como sí siempre y todo, pero realmente el core del compliance es poner límites. Y hay gente que, pues a lo mejor generacionalmente poner límites es más difícil, ¿no? Sí. Existían ciertas generaciones de gritos y sombrerazos y pegarle al escritorio, porque esto no se puede hacer, ¿no? Creo que eso ha cambiado muchísimo. O sea, creo que generacionalmente por lo menos yo ya no creo en esta figura del compliance officer de que señala con el dedo y tú y ténganme miedo porque está peligrando tu trabajo. Sí. No, creo que el compliance officer ha migrado de esa visión a ser un poco más socio de negocios, más business partner, pero sin siempre perder el core, porque tampoco nos podemos ir del otro lado, ¿no? Entonces, eso, en lo personal, es lo bonito de ser compliance officer. ¿Hasta dónde soy socio de negocios y voy contigo como negocio con todo, ¿no? Y te defiendo y voy con todo, y hasta dónde no? Hasta dónde esto sí no, ¿no? Sí. Y esta relación que tienes con la gente pues es súper importante, ¿no? Que entiendan que pues sí eres un buen colega, sí puedes hacer a lo mejor hasta amigo de alguien o muy cercano, un colega muy cercano, pero pues como dicen en nuestro país, chamba es chamba y esto definitivamente no se puede, ¿no? Entonces, creo que eso es lo curioso de ser compliance officer y creo que ha cambiado de eso, ¿no? De una visión muy restrictiva a una visión un poco más abierta y más enfocada a gestión de riesgos, ¿no? Creo que así ha sido. Sí, y una de las cosas que a mí me gustaría abonar ahí es que también ha evolucionado el mismo rol de compliance en cuanto a, pues ahora ya no son abogados, al principio era solamente abogados, ¿no? Yo me acuerdo cuando empezamos a traer personas del negocio, psicólogos, vendedores, marqueteros. Financieros. Sí, o sea, personas que entendían muy bien el negocio y que te daban esa visión de riesgo, de, oye, pues esto es lo que está pasando, o sea, probablemente tú no lo sabes, pero así es como se hace negocio allá afuera, ¿no? Y eso es muy rico, porque entonces el compliance officer se empieza a poblar de diferentes visiones, de diferentes experiencias, y de repente pues empieza a evolucionar, ¿no? Yo lo veo como, bueno, pues sí, antes era el que prevenía, el que gritaba, el que ponía ahí los pósters, ¿no? Y después era, oye, haz una investigación, oye, hazme un análisis de riesgo que contemple retorno de inversión, y de ahí va evolucionando a algo muy distinto, que es ahora, ¿no? Ya ahora contemplas, el ASG pues está metido ahí con compliance, ¿no? Ya tienes que entender de sostenibilidad, de diversidad, equidad e inclusión, de salud mental, ese es un nuevo rol, ¿no? Completamente evolucionado. Totalmente, y nos tendremos que allegar de especialistas en esos temas, porque a lo mejor los que llevamos un tiempo acá no lo somos, ¿no? Sí. Pero eso es lo maravilloso de la diversidad, ¿no? Sí. Que puedes tú complementar un perfil de equipo o perfil de equipo de compliance o de compliance officer pues, con distintas disciplinas, ¿no? Sí. Los abogados, pues no sabemos, muchos, me incluyo, no sabemos manejar al 100% el Excel, por ejemplo. Que es básico para poder monitorear algo, para poder bajar un reporte, para poder hacerte una tabla dinámica, para poder, ¿sabes? Para analizar ese tipo de información. Entonces, sin duda, el ser un equipo multidisciplinario o diverso, pues es una gran ventaja y creo que eso también cambió, ¿cierto? Sí. Oye, y ahorita que ya pasamos como este reconocimiento de los 5 años pasados, dónde estamos ahorita, ¿cómo ves el futuro? Porque pues tu rol va a seguir evolucionando, ¿no? Ahora ya tenemos
inteligencia artificial que nos apoye en todo. Yo el otro día hice una investigación y me ayudé para hacer análisis de muchos datos de un motor de inteligencia artificial, para que, si no me hubiera tardado días en poder encontrar ciertas cosas que ese motorcito me ayudó en cuestión de minutos, ¿no? Entonces, ¿cómo ves esa evolución de la función de compliance? Yo creo que el tema de inteligencia artificial va a cambiar absolutamente todo en el mundo, ¿no? Y sobre todo también pues va a cambiar la parte del conocimiento, ¿no? O del estudio de ciertas cosas. En materia de compliance, yo creo que sí nos va a ayudar mucho a automatizar bastantes procesos. Yo me imagino que en el 2030, ¿no? Con los pasos agigantados a los que va ahora la inteligencia artificial, pues ya, por ejemplo, para hacer un monitoreo, el sample selection te lo va a dar la inteligencia artificial. Sí. Los mismos hallazgos probablemente los encuentre la inteligencia artificial. Los planes de mitigación a lo mejor hasta te sugiere hacer un plan de mitigación. Claro. Todo eso tendrá que haber un humano detrás revisando el tema y revisando esos temas, porque luego hay la inteligencia artificial generativa, de repente tiene estas, ahora le llaman alucinaciones, que te inventan información, que eso es de cuidado, ¿no? Y yo creo que gracias a estos alucines, pues vas a tener tú que revisar las cosas, lo cual me parece bastante valioso, porque tampoco puedes automatizar nada. Sí pienso que en el 2030 va a ser todo mucho más automatizado. Hoy por hoy ya hay, como tú mencionaste, soluciones de inteligencia artificial donde tú cargas un archivo PDF donde venga un código de la industria, el código civil, el código penal, la norma que tú me quieras decir. Hay un análisis de esa norma y tú le haces una pregunta al motor de búsqueda y razona. Entonces, creo que en materia de consulta también va a poder ser una herramienta buena. Incluso ya hay soluciones implementadas en ese aspecto. Creo que eso va a ser el día a día y creo que vamos a estar ahí en el 2030 con el tema de inteligencia artificial. Y sin duda con los temas ambientales y sociales y de gobernanza pues van a cobrar muchísima más fuerza. Sí. Creo que los compliance deberíamos capacitarnos mucho más en ese tema, ¿no? Hay compañías donde la sostenibilidad ya se ha hablado desde hace muchos años, ¿no? Con esta visión que se tiene, pero creo que pues de ser un nice to have, pues va a ser el día a día de todos nosotros, ¿no? Claro. Yo pienso que principalmente va a ser así. Sí, porque estamos viendo, por ejemplo, la crisis climática ya se deja de ser como una idea, ¿no? Como, me están metiendo miedo porque eso va a pasar. Oye, las inundaciones que vivimos aquí, las sequías de hace unos años, los fuegos en el norte, o sea, es muy real, ¿no? Entonces sí creo que esa función de compliance tiene que irse transformando en un partner de negocio que les ayuda a ver riesgos que son emergentes, ¿no? O sea, la tecnología, la misma inteligencia artificial, pues trae muchos riesgos. Muchos riesgos en la parte de venta, de negocio, de trazabilidad, de la cadena de suministro. O sea, tenemos que estar mucho más informados también de temas como huella de carbono. O sea, ¿qué tanto es la huella de carbono de este producto? Y cómo podemos reducirla, porque si queremos tener una empresa más sostenible, tenemos que tener esa visión, ¿no? Sí. Yo creo que esa evolución Claro. de la función va a ir hacia allá, ¿no? Sí, se van a ir sumando cosas, ¿no? Así como hace a lo mejor 20 años el compliance officer pensaba que su función era otra, pues ahora con todos estos temas ambientales, pues se va a tener que adaptar muchísimo el compliance y además tendría que estar preparado el compliance para preparar a la empresa para poder responder a la pregunta de tú como ciudadano corporativo, tú como empresa, tú como una corporación, pues, ¿qué estás haciendo para reducir las emisiones? ¿Qué estás haciendo para reducir el impacto ambiental? Sí. ¿No? Porque es un tema global, pero pues obviamente hay compañías y latitudes y países pues, mucho más desarrolladas que otras, pero yo pienso que en el 2030 pues ya será una generalidad totalmente, ¿no? Sí. Pues ya estamos llegando al final, Luis, y me gustaría preguntarte como a todos los invitados de este podcast Visiones 2030. Gracias. Me gustaría preguntarte ¿qué podemos hacer hoy? ¿Qué puedes hacer tú personalmente hoy? ¿Cuál es tu compromiso para que el 2030 sea mejor?
Mi compromiso es mantener, y es un compromiso que tengo desde hace mucho tiempo, pero creo que también ayuda para esta visión de 2030, pues siempre tener la mente abierta, ¿no? Cuando uno se siente cómodo y sus conexiones neuronales ya son automáticas y no piensa, Sí. pues corres el riesgo de volverte obsoleto y no funcionar. Entonces yo creo que mi compromiso sería tener la mente abierta y sí, pues sobre todo la capacitación en estos temas específicamente de cara al 2030, ¿no? Instruirse en temas de sostenibilidad, ¿no? En temas de combate a la pobreza, en temas de impacto ambiental, igualdad salarial, equidad de género, etcétera. Entonces mi compromiso sería ese, sería mantener la ambiente abierta, pues para poder adaptarse a los cambios que seguramente vendrán de aquí a 2030, ¿no? Pues qué bien, qué buena plática, Luis. Te agradezco mucho que hayas venido aquí a platicar con nosotros, a compartir tu conocimiento, porque también ya llevas algunos añitos Ya. en este business y es muy valioso lo que puedes compartir y lo que la audiencia puede aprender de ti. No, hombre, te agradezco mucho la invitación, encantado de participar y pues seguramente nos estaremos viendo, ¿no? Sí, sí, nos vemos pronto, ¿no? Para Otra ver cómo ocasión. va esta década, porque Sí, está entretenida. va a estar más entretenida, se va a poner, ¿no? Sí, sí, cada vez Sí, más. sí, sí. Perfecto. Muy Bueno, bien. pues con esto vamos a cerrar. Muchas gracias a todos por escucharnos. Esperemos que les haya gustado mucho la plática que tuvimos aquí con Luis. Y nos estamos escuchando para otro capítulo de 2030. ¿Ok? Chao, chao. Chao.